Esta es una charla de Apuntes, que Apuntes es un proyecto cobijado por la Cátedra Bergman, donde la comitiva de encuentros, que somos estudiantes del colegio y del CUT, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del CUT, las dos escuelas de teatro de la UNAM, organizamos charlas con respecto a los temas e intereses de la comunidad estudiantil y egresada de teatro. Y pues queremos agradecer al FITU, que en esta edición 31 nos ha cobijado con 3 espacios. El primero de ellos, la presentación de nuestro fanzine, de nuestro segundo fanzine de Apuntes, donde se depositaron, muchas gracias, donde se depositaron muchas reflexiones justo de nuestra comunidad sobre lo que imaginamos de las artes escénicas, mucho de los sentires por los que ha pasado el proyecto en estos años, ya años lleva, sí, desde la pandemia. Y también otro espacio que nos dieron fue hoy a la 1 p.m., a la 1 empezó, un objetuario estudiantil que se puso muy bonito, donde las personas podían dejar su objeto y hablaban un poco de la historia de ese objeto a lo largo de su carrera. Y pues esta charla, de la que estamos muy, muy emocionadas, de el trabajo colaborativo con La Máquina de Teatro, que nos acompañan hoy aquí. Sí, bravo. Y bueno, también agradecer a Teatro UNAM, a la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, a el Centro Universitario de Teatro y al Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Creo que eso es todo. Y también aquí agradecer a la planta técnica del Foro Sor Juana Inés de la Cruz por acompañarnos y ayudarnos en esta conversación. Es también un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y como todo tiene un inicio, pues vamos a comenzar con esta conversación. Les voy a platicar un poquito de nuestras invitadas de lujo que tenemos esta bonita tarde de viernes, a Clarisa y a Juliana, que como bien dijo mi compañero Diego, ellas representan en este momento a La Máquina de Teatro y les voy a leer un poquito de lo que hace esta gran compañía de teatro. Pues verán. La Máquina de Teatro es una compañía mexicana de artes escénicas con 25 años de continua producción y creación de espectáculos de diversos formatos, siempre buscando el intercambio y las relaciones entre las diferentes disciplinas de las artes escénicas. La compañía es reconocida por la diversidad de sus propuestas, sus proyectos y acciones sociales y por su constante preocupación por tender puentes entre el presente y el pasado, la búsqueda de las relaciones entre los síntomas del mundo contemporáneo, la historia, los diferentes sistemas de articulación de la memoria y las artes escénicas. Su constante es la exploración de temáticas que abordan la historia de nuestro país y la complejidad de la vida contemporánea. Trabajamos desde una perspectiva femenina, ambientalista, comprometida con la infancia y con el desarrollo social y comunitario. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. No sé si quieran agregar algo a toda esta semblanza. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, queríamos hablar también, antes de comenzar, un poquito del contexto en el cual surge esta plática, y es que desde Apuntes a veces dialogamos acerca de cuáles vemos que son las problemáticas comunes en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro y en el CUT, y un tema que ha salido muy latente en estos últimos semestres ha sido el tema del trabajo en equipo. Encontramos de repente una insatisfacción a la hora de entender, de platicar acerca de qué nos enseñan en la escuela sobre el trabajo en equipo, de salir, de egresar de la carrera sin muchas herramientas sobre cómo trabajar en materia humana, ¿no? En tema de comunicación, de acuerdos, de límites, y pues eso ha dado como pie a varios problemas, sobre todo en el colegio tenemos 2 materias que son el TICA y el laboratorio, el taller integral de creación artística y el laboratorio de puesta en escena. Y pues ha habido como mucha latencia ahí de inconformidad. Preguntamos en los pasillos, en las aulas, en las conferencias, en
en los congresos donde se platica de estos resultados, y pues como que el tema que es muy recurrente es cómo demonios trabajamos en equipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no nos peleemos tratando de crear algo juntos, ¿no? Cómo se distribuyen tareas, quién toma las decisiones, y pues básicamente por eso se organizó esta charla. Y pues por ejemplo, también creo que quisiéramos saber de esa parte, ustedes que ya son personas que han trabajado con demás gente y realizando colaboraciones, también cómo ha sido su experiencia, ¿no? No solamente formativa, sino también dentro del trabajo ya para producciones escénicas, porque es bien dicho, por ejemplo, yo cuando entré a la licenciatura y conocí esas grandes materias del TICA y el laboratorio, nos decían en primer año, uy, no, es que ustedes ahorita se aman, pero cuando lleguen a tercer y cuarto año, uy, no, ahí se rompen amistades, ¿no? Uy, no, ya van a conocer lo que son los verdaderos problemas. Entonces, al principio yo decía, ok, es cosa de bromilla, ¿no? Entre docentes y alumnos, pero cuando llegas a esos años sí como que te generas una idea en la mente, ¿no? De que este es el grupo que me tocó, aquí van a suceder rivalidades, a ver quién tiene el poder, a ver con quién me peleo, ¿no? A ver qué chismes salen de generación. Entonces, no sé si ustedes tienen como alguna anécdota o experiencia o si se han enfrentado contra esa situación, ¿no? De que los ponen como en treta es posible o no trabajar en equipo, ¿no? En cuanto a su formación o también ustedes con sus experiencias ya de colaboración. Yo creo que sí es posible trabajar en equipo. Lo hemos hecho durante muchos años. Yo he trabajado con muchas compañías, incluso en mi caminito, ¿no? No solamente la máquina de teatro, como varias otras. No solamente aquí en México, también en diferentes países. Creo que una pregunta que sería interesante colocarnos es ¿por qué decides trabajar en equipo? Para empezar, ¿no? Y para eso tienes que tener un objetivo, ¿no? Si nos reunimos, en un caso, para hacer un colectivo, una iniciativa cultural, una compañía, llamemos como llamemos, ¿no? Eso. Tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Y creo que ese sería un interesante punto de partida para saber si estamos de acuerdo o no con lo que estamos haciendo conjuntamente. Otra cuestión es que siempre va a haber problemas, ¿no? No hay un colectivo humano donde no se detonen una serie de cuestiones, particularidades de cada quien. Los acuerdos que menciona, yo creo que los acuerdos básicos. Uno, el tener claro el objetivo. Si es montar una obra, yo creo que puede ser, no es fácil. Si es montar una obra, por ejemplo, ¿qué perfiles tienen cada quien? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, si todas somos actrices, no está fácil, porque el teatro, las artes escénicas necesitan una serie de especialidades, ¿no? Entonces, que una o uno o une se dedique a la gestión, ¿no? No solo, no sola, no sole, porque es muy pesado, a la administración, que es otra cosa, no es igual que gestión, a las cuestiones técnicas, ¿no? A la gerencia, digamos, que no solamente la gestión exterior, como la interior, que es decir, cómo organizarse en términos del teatro propiamente dicho, ¿no? Voy a hablar de mi experiencia. Y también la dirección, la actuación, por ejemplo, si el objetivo es montar una obra. Si no es montar una obra, podemos tener un gran colectivo de actores, actrices, que se reúnen para entrenar, por ejemplo. Eso es algo muy importante, ¿no? Entrenarse en conjunto, descubrir lenguajes, explorar diferentes aspectos del quehacer teatral. Y entonces todo depende, desde mi punto de vista, del objetivo que tenemos, ¿sí?
Sí, bueno, ¿sabes? Yo cuando me hacen esa pregunta creo que la gran equivocación es el enfoque y el cómo entendemos la palabra equipo. Equipo no quiere decir todos vamos a cocinar todos al mismo tiempo en la misma estufa con las mismas zanahorias, la sopa de zanahoria, ¿no? Eso no es un equipo. Un equipo es como en el deporte, ¿no? Cada quien tiene su papel y todo el mundo desempeña el papel. En el fútbol es clarísimo para meter la pelota en la portería, ¿no? Y hay desde los masajistas hasta el delantero. Entonces, como en Oaxaca, ¿no? La comunalidad, como en los pueblos de México y en muchas organizaciones sociales de todo el mundo que no han pasado al Congreso, ¿verdad? Ni a la democracia falsa, se reparten, ¿no? Por mayordomías todos los quehaceres de la comunidad o de las fiestas, y cada persona que forma parte de esa comunidad como equipo organiza la fiesta de la Virgen del pueblo, ¿no? Entonces unos se encargan de las flores, otros se encargan de traer a la música, otros se encargan del tamal. Entonces, cuando, como dice Clara, decides, te juntas con un mismo fin, ya sea poner una obra de teatro o hacer una compañía de teatro, el fin tiene que ser muy claro para todos, ¿no? Y como no todos tienen las mismas habilidades, sí hay que repartirse las labores, ¿no? De una manera horizontal y de una manera ética y con mucha equidad, ¿no? Porque lo que siempre pasa en este tipo de equipas es que siempre empiezan los que lavan platos, los que cocinan, verdaderamente nos dejan los trastes súper sucios, ¿no? Ese tipo de mini mezquindades que ojalá fueran evitables, porque el quien dice eso habla más mal de él que el del otro, ¿no? No hay nada peor que señalar el error del otro, porque ¿qué te cuesta lavar un poquito tú la olla, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces hay que ser también desarrollar una cosa que siento que es como la empatía y pues, no es la compasión, pero es no ser mezquinos. Si ya decidiste trabajar en equipa, pues no puedes ser egoísta ni mezquino. Eso lo dejas en tu casa, porque entonces no va a funcionar, ¿no? Y si una vez el que cocina te dejó la olla súper mega sucia, pues la lavas. Tal vez a la cuarta vez si le dices, oye, ¿no? Tú que estás cocinando, pues sirve toda la sopa, no dejes la mitad de la sopa en la olla, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero hay que dejar pasar si te tocó ese día, ¿no? Sí, es decir, el trabajar en equipo es muy complejo porque los seres humanos somos muy complejos. Sí, creo que este tema de asumir la responsabilidad es algo, pues que sí hace falta como reflexionar más, ¿no? Del por qué estamos aquí, del qué estamos haciendo y por qué, justo la pregunta, ¿no? ¿Por qué decidimos trabajar en equipo? Eso me hace pensar en ustedes, ¿no? Que tengo entendido que ya llevan más de 20 años colaborando juntas. Más de casi 30 años colaborando juntas y sí, y me da, no, justo esa es una de las razones por las que decidimos entrevistarlas en este tema, charlar con ustedes, porque no es entrevista, charlar con ustedes, porque pues además de que habíamos visto su trabajo y vemos que tienen como líneas muy, muy precisas, hay también una variedad en lo que hacen, una variedad en las funciones que desempeñan, en el tipo de teatro que realizan o de artes o de proyectos que realizan, pues justo, ¿no? Como que nos interesa indagar en cómo surgió todo eso, cómo es que llegaron hoy a 30 años de trabajo juntas, ¿no? ¿Y el video? Y bueno, para ir iniciando y calentando los motores de esta conversación como la papa caliente que pasamos hace unos minutitos, pedimos por favor aquí al equipo técnico si nos pueden proyectar el video de Máquina Dinámica para conocer un poquito de la máquina de teatro y cuáles son sus trabajos, sus preocupaciones, sus intereses y qué es lo que hacen. Para que se enamoren de su trabajo también.
aplausos, por favor. Y bueno, yo hablé un poquito sobre su presentación, su semblanza, ¿no? De quiénes son, pero yo quisiera preguntarles, ¿no? Porque todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y esos 30 años de trabajo en equipa nos, o sea, se dicen fáciles, pero me imagino que han costado, ¿no? Han costado muchísimo, han vivido muchas experiencias, han cruzado con muchas personas, muchas anécdotas, entonces quisiera saber que nos puedan platicar un poquito cómo es que surgió esa colaboración, cómo es que surgió la máquina de teatro, cómo fueron sus inicios, cómo es que llegaron ustedes dos a trabajar en equipo. Bueno, en realidad nos conocimos en Londres, yo y Juliana, porque yo vivía allá, trabajaba mucho como actriz. Yo tengo una formación, yo estudié en Brasil, soy brasileña, y después me fui a seguir, ¿no? Aprendiendo a vivir y aprendiendo a hacer teatro en Nueva York. Después me hice una escuela en París, la École Lecoq, y después no fui a Barcelona, tuve una compañía en Barcelona, acabé en Londres y trabajé allá muchos años como actriz y nos encontramos en una audición y Julián estaba montando un Pedro Páramo y nos encontramos, nos conectamos y dijo, ayúdame con los actores. así nos conocimos, ¿sí? Y lo importante de esta pequeña descripción no es para, bueno, un poco para que me conozcan también, pero es que creo que cuando uno se junta tiene que tener una mochila, ¿sabes? De cosas que tú ya has explorado, hecho, buscado, preguntado. Tienes que tener tu mochila, ¿no? Para poder sacar cosas de ahí. Y Juliana, en el caso, estaba en Londres haciendo su máster en escenografía y dando clases de iluminación y todo lo demás. Entonces ahí nos conectamos. Ella regresó a México un poco después. Yo seguí viviendo en Inglaterra porque ahí vivía. Y me llama, que se me manda un fax, diciendo si no quería venir a México para ayudarle con Rosencrantz y Guildenstern, Han muerto, una obra que estaba montando. Y ahí ya habíamos hecho esa colaboración allá en Londres, en The Lions Pub, y vine y me encantó México. Entonces, a partir de ahí, esta mancuerna, ¿no? Y ahí les digo, ¿no? De la importancia de que tengamos diferentes perfiles, o si tenemos el mismo perfil, que necesitamos otro tipo de gente también en la compañía. Es decir, ella dirige, escribe también y evidentemente tiene una formación técnica larguísima, fue iluminadora de todo el mundo aquí en México. Y yo, en este momento, yo era actriz, ¿no? Y después, pasando el tiempo, porque mi trabajo siempre fue un trabajo de creación, empecé a escribir, empecé a dirigir, y entonces la propia compañía empezó a crecer porque ya éramos 2 directoras y porque la máquina siempre tuvo muchos caminos, ¿no? Que existían simultáneamente, como teatro para niños, ¿no? Que yo empecé dirigiendo, después Juliana empezó a dirigir también, como el laboratorio de investigaciones escénicas, el LIE, como llamábamos, como el teatro comunitario, que se hizo un montón, y eso sí siempre llevó Juliana, y la muestra de teatro de primarias que organizábamos en la compañía también, una infinidad de cosas, y el teatro, digamos, para adultos, el teatro que en nuestra locura nos decía vamos a hacer eso. Entonces, más o menos por ahí fue el inicio y el desarrollo de la compañía. No sé. No, a mí me parece muy importante que el inicio de todo, pues sí, parte de cada una. Ya habíamos hecho muchas cosas, pero fuimos pareja muchos años y entonces se conformó este binomio que existe en todas partes del mundo de ser una pareja creativa, ¿no? Está Marcela y Octavio Seivie un poco al aire, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos en todo, Michelle Descombey y Gloria
Contreras en Ballet Teatro del Espacio, ¿no? Entonces es como muy común que compañías empiecen como por estos binomios creativos que se complementan en los quehaceres y que después pasa la vida, te avientas la vajilla y como que esa primera relación se convierte en otra cosa, pero la esencia de la colaboración, del trabajo en equipo sigue adelante, ¿no? Y después, como dice Clara, la compañía se empezó a hacer un equipo muy grande, apoyadas por las becas de México en Escena y también por algunos proyectos. Por ejemplo, el teatro comunitario estaba subvencionado por el Festival Cervantino. Fueron 8 años de trabajar al lado del río Lerma en Guanajuato, entre Celaya y en Puerto de Valle. Y entonces ahí era como la compañía era una gran equipa formada de muchas equipas que hacían diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, las obras infantiles se convertían en pequeñas cooperativas que le pertenecían a las y los participantes de esa obra, ¿no? De Galileo, Una tragedia cósmica, Zapato y eso. Entonces empezaban a gestionar ellos mismos esa pequeña obra que se había formado y era una cooperativa, y entonces se iban a todos lados y ya eso ya no era como un órgano, un apéndice de la máquina, ¿no? Pero como que siempre, como esto que digo, ¿no? Cada quien encontraba su lugar en la máquina. Hay mucha gente que se acercaba a nosotros, estudiantes, alumnos de Clarisa, egresados de las escuelas de artes, ¿no? Porque como nosotros teníamos, como vieron en el logo, una política desde hace 15 años, en el logo mismo recicla, reusa, reutiliza. Entonces absolutamente reciclábamos, bueno, hasta los tornillos, todo reciclábamos. Entonces siempre había que hacer en la máquina para restaurar, hacer utilerías, hacer vestuarios, hacer todo. Entonces teníamos equipas no muy grandes, pero como muy multidisciplinarias. Y es ahí donde a veces tácitamente se hace la división de labores y a veces muy claramente se dice yo hago esto y hago lo otro, ¿no? Eso es un proceso de 30 años, ¿no? Que yo creo que es también muy importante. Yo creo que una equipa de hace 30 años funcionaba de otra manera que una equipa hoy en día, porque el trabajo se ve de otra manera, las horas que les dedicas a una cosa se viven de otra manera, ¿no? Y las relaciones humanas también se atienden desde otros paradigmas, ¿no? De relación. Entonces, también eso es lo interesante, irse moviendo en el tiempo, ¿no? Sí, me interesa mucho esto que mencionan de la identidad tan propia, ¿no? Del sello tan característico que tiene la máquina de teatro, ¿no? Creo que, pues, justo me hace mucho sentido esto del tiempo, ¿no? De que a veces creo que igual somos muy impacientes de que ya, ¿por qué no logramos trabajar en equipo? ¿No? Y justo el tiempo, 30 años es mucho, pero a mí la duda que me surge es ¿por qué sigue siendo la máquina de teatro, ¿no? O sea, ¿por qué siento que en algún momento, bueno, es una pregunta, si en algún momento empezaron a construir, a conformar los valores de la compañía, la identidad, la marca que tiene como compañía única, ¿cómo fueron conformando eso? ¿Qué hay ciertos acuerdos en la compañía, ciertos límites, ciertas reglas que se fueron conformando? La pregunta es hacia allá, hacia la identidad. Sí, hay reglas. ¿No? Rapidísimo agregar. Creo que también justo eso está bien bonita esa pregunta porque en ejercicios de producción, que imagina tu compañía ideal, ¿no? Creo una productora para entrega de final de semestre, es eso, nos piden como un listado de valores, de metas, de visión, misión, etcétera. Entonces me pasaba que yo con mis equipos era como de, éramos 4, dábamos la lista y decía una persona, no, a mí no me gusta. Y era, pero es que es imaginario. No, pero a mí no me gusta. Ok, cambiamos. Otra vez cambiamos. No, pero a mí me sigue sin gustar. Ok, vamos a cambiar de opción. Y cambiamos y siempre había alguien que no. Entonces era como de,
¿Cómo, o sea, vamos a buscar el sí total, el no? Entonces, ¿ustedes cómo les fue con eso? Yo siento que en esto, cuando haces tu compañía ideal, a veces lo único que tienes que tener como medianamente claro, porque todo se desdibuja con el tiempo, es la estética ética de la compañía o de tu trabajo. Creo que en ese sentido yo y Clarisa podemos tener muchas, ¿no?, opiniones divergentes o cosas, pero tenemos como muy claro nuestra ética política y social que se transforma en la estética, ¿no? Por ejemplo, eso fue hecho casi de puros materiales no tóxicos, ¿no? La maizada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, que parece que no tienen que ver con lo estético, pero sí intervienen en lo estético, y es una cosa que nada, por ejemplo, hacíamos muchos títeres y nos peleábamos con el espuma a muerte, ¿no? Sí, como esa cosa de los materiales, evidentemente tener una relación ecológica, ¿no? Un ecosistema. También a nosotras nos preocupa mucho lo que comemos, por ejemplo, ¿no? Somos antiespecistas y usamos eso como un discurso e intentamos entendernos desde ahí. No es fácil. No es fácil, hemos intentado muchas veces acordar entre nosotros que en la máquina no entra carne, ¿no?, de un animal, y siguen colaboradores haciendo de otra manera y sigues peleando y así vas, ¿no? Pero los molestas hasta el hartazgo. Y evidentemente que no puedes cambiar realmente la gente. Yo estaba pensando ahora que dijiste eso, Diego, que es ¿por qué decides hacer una compañía, ¿no?, en cuanto un joven egresado? Tal vez sea para solucionar el problema de la soledad, ¿no? Creativa, que es una cosa muy difícil. Ahora, les garantizo que se compran un problema mucho mayor. Es verdad, sí, sinceramente, hablando, y no es para que no lo hagan, es para que sepan que no es esa la solución, ¿sí? La solución es finalmente tener como vuelvo a repetir, una meta, ¿no?, un objetivo, y negociar las cosas. Por más que yo diga a mis colaboradores, por favor, no comamos carne aquí en la máquina, va a llegar a alguien con su pollito, ¿no? Y tenemos muchos marcos, como cierto tipo de sustancias no entran, ¿no?, para que la basura, cada quien se hace cargo de su basura, ¿no? No es que llegas en la máquina y dejas en los basureros y te vas, como si la basura se desapareciera. Son varias cosas, ¿no?, que dan un marco ético en nuestro trabajo, eso independiente de la creación, evidentemente, ¿no?, porque, digamos, existe, ¿no?, una infinidad de problemáticas, desde gente muy joven que se acerca a nosotros, que vienen a hacer su servicio social, por ejemplo, y que están ahí y evidentemente van descubriendo poco a poco cómo funciona, ¿no?, una compañía. O no sé, pues yo di clases en el CUT durante 20 años, ¿no?, entonces había muchos alumnos que se aproximaban y también llegaban, y yo digo, ¿qué quieres hacer? Trabajar como actor. Y yo decía, yo también, ¿no? Verdaderamente, para eso tengo la compañía, quiero trabajar como actriz, pero la neta que hoy necesitamos pintar esta pared. Entonces aquí está la brocha, aquí está la pintura, y empiezas con cosas muy concretas, ¿no? Finalmente todo eso es muy delicado porque juega con las expectativas de cada quien, ¿sí? Y la fantasía que puedes tener de una compañía es como la fantasía que tienes de una pareja, que va a solucionar tus problemas afectivos y que será el espejo ideal de tu ser, y no es así,
¿no? Una compañía no es eso, una compañía es un espacio de trabajo, de creación colectiva, donde uno se enfrenta con una infinidad de cuestiones y obstáculos y tiene que hacer un montón de gestión para conseguir los recursos, porque no es una compañía. Yo creo que es ilusorio, claro, en mi experiencia, creer que vas a vivir de tu compañía. No se trata de eso, pero eso hay que tener mucha claridad, porque si no te frustras, ¿no? Tú, Juliana dirige un montón de cosas, yo dirijo, yo actúo, tanto para la compañía como para afuera, yo doy clases, entonces muchas veces en el embate generacional es esta cosa, no, pero no ganamos lo suficiente. Digo, pues no, nadie aquí gana el suficiente, incluso hay gente que no gana, como yo, muchas veces, ¿no? Pero la complejidad del trabajo en equipo, ¿no? Que es evidentemente dentro de una compañía, ¿no? Pero como o la formación de un equipo para hacer, ¿no? Un colectivo que se dedique, ¿no? Como yo veo en los egresados de las escuelas, se forman como unos colectivos que son como alterotopías, unos espacios utópicos donde los egresados empiezan a pensar que van a vivir, ¿no? En esa especie de mini, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La casa de las abejas, ¿cómo se dice? ¿Colmena? Mini colmena, pero en realidad no. Un equipo, como ya dijimos, es una organización donde existe una división de tareas y que tiene que estar unida por una ética política y estética muy clara. Por ejemplo, ¿qué te gusta? En un equipo pues tiene que estar muy claro si va a ser una comedia musical o un dramón griego, ¿no? Es decir, no va a funcionar si entras al equipo pensando que vas a hacer un clásico griego y los otros están planteando un musical, ¿no? Desde ahí ya están mal, porque además ni siquiera el votario, ok, bueno, lo que el equipo diga, no. Ahí ya hay algo que empezó mal, porque políticamente, estéticamente ya existe, ¿no? Una brecha. Entonces no es que forzosamente todos tengamos que comulgar en la misma iglesia, pero tiene que haber una afinidad, ¿no? Una serie de principios que ni siquiera se tienen que enunciar, sino los tienes que tener. Te juntas porque son gentes, como siempre decimos, casi siempre los que nos dedicamos a las artes, casi siempre somos de izquierda, ¿no? Tenemos un pensamiento más liberal, ¿no? Tenemos una serie de creencias que no tienen los demás, ¿no? que se dedican a otro tipo de oficios o tareas, ¿no? En fin, ¿qué es tan complejo? Sí, voy a tirar ahora una serie de preguntas ahí para que ustedes, que tienen que ver con el hoy, con la actualidad de la compañía, ¿no? Me llama mucho la atención que ustedes trabajan, bueno, principalmente son el binomio, pero eventualmente siempre se integra gente, ¿no? Lo que nos comentabas. Y me gustaría saber cómo funciona la máquina de teatro actualmente, cómo al integrarse estas personas, qué es lo que sucede, cómo se les hacen llegar los principios de la compañía, los acuerdos, cómo se establecen acuerdos en la compañía actualmente. Y por otro lado, esto que nos comentabas, que a veces no ganan desde la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que las motiva a seguir nutriendo y fortaleciendo a la máquina de teatro? Eso, creo que eso es todo mientras. Sí, y si actualmente se consideran un equipo funcional, si creen que el equipo de la máquina de teatro funciona y por qué funciona, si es así. Y ya. Y para ustedes, ¿qué sería comunidad? ¿Qué significa la comunidad y la colectividad? Esas son muchas preguntas. Bueno, desde la pandemia tuvimos como un cambio, ¿no? De formato, porque fue muy difícil
¿no? Transitar a la pandemia, éramos 13 de planta, ¿no? Y muchos que no eran de la Ciudad de México se fueron. Y entonces tuvimos un momento bastante peculiar y transformador en la compañía. Entonces, los que eran de San Luis Potosí se fueron a San Luis, los que se fueron a Mérida, y hubo como una especie de dispersión de este núcleo que trabajamos muchos años juntos. Dábamos 152 funciones al año. Wow, sí, una locura, una locura. Entonces, ¿qué resultó de eso? Resultó equipos, lo que mencionó Juliana, ¿no? Actualmente tenemos Zapato, que es un equipo, ¿no? Que Zapato Busca Zapato, es una obra que escribimos y que funciona muy bien. Hoy en día hace los circuitos de las prepas de la UNAM y de las secundarias, es muy divertido. Y ahí, porque siempre decimos que somos una compañía todoterreno, ¿no? Tenemos una camioneta y con eso vamos y venimos y tenemos un montón de problemas con la camioneta también. Entonces tenemos Zapato, tenemos la serie de encarnaciones filosóficas, que son 3, ahora son 4 espectáculos, que también tenemos equipos ahí. Tenemos Sueños de una noche de verano, que ahora estamos remontando, que Julián está dirigiendo aquí en la Sala Nesa. Y entonces, hoy en día tenemos como esos 5 espectáculos que estamos haciendo y yo sigo con mis actividades, ¿no? Como docente, pedagógicas. Acabo de dirigir una cosa en la Escuela Libre de Artes Escénicas. Julián acaba de dirigir una cosa en Guadalajara. Y a través de esos espectáculos es como nos mantenemos vivas en este momento. Y siempre aparece algo más, eso es muy chistoso, ¿no? Porque odio una idea, porque evidentemente, ¿qué haces como compañía? Lanzas un anzuelo, hay una convocatoria, como convocatoria de Teatro UNAM, ¡boom! Ahí va el anzuelo y estás esperando, si cae, ¡pum! Ahí vamos, entonces a llamar tus compañeros de trabajo, a organizar la producción de eso y a crear. Si no, seguimos con estas iniciativas que tenemos, que es lo que nos cabe en la vida. Porque pueden ver, ¿no? Administrar como 5 espectáculos no es fácil, ¿sabes? Y de los acuerdos, que me parece que es muy importante, por ejemplo, Zapato, para dar un ejemplo, ¿no? Nos vemos tal día, ensayamos, todos desmontamos la escenografía, todos cargan, todos llevan a la camioneta, todos llegamos al lugar, todos descargan, todos montan la escenografía, todos desmontan la escenografía, volvemos a nuestro espacio, todos bajan, porque yo tengo una teoría, ¿no? Que la esencia del teatro, ¿cuál es? Equipo. Cualquier cosa. Pasión. ¿Cómo es? Comunidad. Sentir. Colaboración. Me parece todo perfecto, porque sí, pero la esencia del teatro es cargar. Uno carga la vida entera. La vida entera. Cargas escenografía, cargas vestuario, cargas tu mochila, cargas siempre, ¿sí? Entonces, y eso yo creo que viene, ¿no? Remonta toda la historia del teatro. Sí, y yo cuando estamos en gira y de repente hay una actriz o un actor jovencitos, ¿no? Y ya llevas 10 horas de carretera y nos vamos cambiando ahí, manejando. Y empieza a llorar, no, es que ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo. Yo digo, imagínate que estuviéramos detrás de una carreta, en el medio del lodo, con los faldones, empujando porque nos atoramos. Así que la camioneta es Paradise, ¿no? Y es una cosa, y digo eso, parece chistoso, pero para contextualizar, es un trabajo, hacer teatro y hacer teatro en compañía, y encontrar las vías de sobrevivencia
¿no? Que significa que tienes que ser todoterreno, es algo muy demandante, no solamente en tiempo, pero como en esfuerzo físico, porque no hay glamour en el teatro, hay aplausos, glamour no hay, ¿sabes? No es que alguien te va a ofrecer un café, no, en todo caso alguien lleva el café y la cafetera dentro de su mochila también, ¿no? Y comparte con los demás, pero no existe, entonces... creo que es muy importante conocer eso. Si alguien está con una idea de que no voy, por ejemplo, no, yo quiero una vida más tranquis, entonces se vale. Vas a buscar las series, vas a buscar el cine, vas a buscar otra cosa que el teatro hecho en México, como compañía. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? Sí, totalmente. Están de acuerdo, ¿verdad? Oye, no, también quería decir que también, ¿no? Volviendo a la palabra, hacer una compañía es te acompaño, ¿no? Es que es súper importante, ¿no? Una compañía, a veces olvidamos el significado de las palabras y lo hacemos en compañía porque nos acompañamos, ¿no? Entonces la obligación de estar es personal y es grupal. Por eso también se dice mucho que las artes, ¿no? El arte de las artes escénicas en contextos socioculturales son muy efectivas para problemáticas como adicciones, etcétera, etcétera, porque las artes colaborativas, al ser te acompaño a hacer algo, genera en las personas el sentido de identidad y de pertenencia y de necesidad, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante saber que cuando estás en compañía eres necesitado y necesitas, ¿no? Y cuando fallas grueso, ¿no? Y cuando siempre estás, pues siempre estás. Y también, bueno, de tantos años de trabajar juntas, como que ya nos conocemos bien, ¿verdad? Ya no nos decimos, cálmate cuando estamos enojadas. No, eso ya no nos pasa. Pero hemos desarrollado, como sabemos cada quien lo que puede hacer y en lo que aportamos una al trabajo de la otra. Y bueno, pues años y años y años de crear cosas en esta comunión ética, ¿no? Clarisa siempre ha sido la protagonista de las obras de La Máquina de Teatro, o casi todas, y casi todas robando identidades. Entonces, y eso ya es una postura ética y política, ¿no? De que Clarisa sea bottom en Sueño de una noche de verano. Que esa puesta en escena no sería la misma si fuera Daniel Jiménez Cacho bottom, ¿no? Es ética y estéticamente es otra obra de teatro. Entonces, desde ahí nuestra identidad siempre ha estado en juego, ¿no? Nuestra búsqueda del ser siempre está en juego. El preguntar, oye, Clark, ¿cómo ves esto? Ay, sí, qué genial, o el vestuario. Nos hemos complementado mucho a nivel ideológico y de ideas y de imaginación, y nuestros imaginarios, ¿no? Han confluido mágicamente, como Luisa y Gabino, ¿no? Es una pareja creativa que a lo largo de los años sus imaginarios, sus intereses han confluido y los han mantenido juntos, ¿no? Hay muchas parejas así, y eso también, dos son también una compañía que se acompañan, y esa compañía es acompañada al mismo tiempo para diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Sueño hay muchas personas que ya han trabajado con nosotros, con las que hemos compartido sueños, ideales, ideologías, porque sí, eso es como muy importante cuando no eres una obra que se hace, que armas el reparto para hacer el Jardín de los Cerezos, entonces llamas a tal para hacer tal, a tal para hacer tal. Eso es otro tipo de teatro. Cuando eres compañía, más bien te sientas a ver qué bottom es el que Clarisa se imagina, ¿no? Porque es primero Clarisa que bottom, ¿no? El artista va primero que el personaje, y el personaje nace a partir del artista,
¿no? Y eso también es muy importante cuando trabajas en equipo, porque lo que importa es la persona, no, ni siquiera la obra que vas a poner. Y si te equivocas y empiezas a pensar que Hamlet es más importante que tu compañía y que es el show must go on, como se diga en español, perdonen, ¿no? Que la función tiene que seguir, a veces sí y a veces es muy importante, ¿no? Lo que importa es crear, para eso estamos, es nuestro oficio, hay que levantar el telón, hay que estar. El teatro es un oficio de presencia, es una encarnación, si no estás, pues no estás, ¿no? Y hay que dar la función. Si estás en una escuela de teatro, pues quieres dar funciones, ¿no? Y si no llegas a tu función, pues está grueso, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de puestas en juego de muchas cosas súper sí personales, pero sí comunitarias. Y hay que saber, no es la pintura, no las artes comunitarias como la danza, no son artes, las artes colaborativas, ¿no? El performance no son artes solitarias que pintas o escribes cuando quieres. Es cuando el colectivo decide, ¿no? Y digo que el colectivo decide porque sí, hay un momento en que dices a qué horas puedes, a qué horas hacemos el ensayo. Yo puedo a las 9, todo. A ver, votación de mano alzada, sí, a las 9, ¿no? Esa es la colaboración también, ¿no? Yo quisiera preguntar y también aquí como compartir, ¿no? Con todas y todes y todos sobre estos afectos, ¿no? Que nos han hablado sobre el acompañar, sobre el transformar, sobre quién encuentra el lugar en la compañía, quién no, las labores que se hacen. Porque, por ejemplo, o sea, en lo personal yo me acuerdo que mi formación inició con una cuestión de tienes que ser perfeccionista, ¿no? O sea, en el teatro no se permiten errores porque a la primera te despiden y las oportunidades no son para todas ni todos, ¿no? Tienes que ser riguroso o rigurosa en cuanto a los horarios, a las entregas, a un mil y un cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que o sea, cuando nos ponían ejercicios en dirección o demás, o sea, la gente de dirección sí se tomaba muy en serio de llegas un minuto tarde al ensayo, ¿no? Eso no te lo puedes permitir, o no te aprendiste el texto, o no tienes el análisis listo, o qué pasó con las entregas de diseño, por qué no las tengo hoy, ¿no? Si en el cronograma dice que hoy a las 4 de la tarde lo tienes que poner. Entonces yo me acuerdo que esa sí fue mi experiencia de formación, ¿no? O sea, eso sí yo viví en las aulas porque profesoras y profesores nos dijeron que así tenía que suceder, ¿no? Y ahora que estoy como, o sea, yo egresade y que me encuentro en el mundo de la realidad, me he encontrado con gente que sí reproduce esas prácticas, pero también me he encontrado con personas que conocen que trabajan con recién egresades o con personas que apenas van iniciando, ¿no? En este mundo, y que la verdad yo me he sentido muy acobijade en cuanto a que saben perdonar, ¿no? O que saben tener paciencia, porque creo que la paciencia y el perdón son valores y virtudes súper especiales y súper magníficas en esta vida, porque eso, ¿no? O sea, como que te permiten somos humanos y nos equivocamos, o somos humanos y sabemos que tenemos que cocinar, que a lo mejor el metro se paró, o que hay una inundación, o que pasan un mil de cosas en la cabecita humana que a veces no nos hacen funcionar como deberíamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo quisiera como también preguntarles esto de ¿cómo les hizo sentido o cómo es que tienen sentido en sus vidas estos valores, ¿no? Del perdón, de la paciencia, de las primeras oportunidades, que las motiva a que trabajen con recién egresades, y también porque me parecía muy importante esta cuestión de lo que nos comentaban, ¿no? De que quizás en la máquina de teatro no está bueno, se les invita a que no consuman animales, pero que siempre han encontrado casos, ¿no? De que alguien come un pollito, pero que al final, no porque suceda esa vez, rompen la relación, ¿no? O sea, como que también nos explicaron como, bueno, intentamos convencer o dialogar y demás, pero eso también involucra mucha paciencia, y decir, me duele que me hayas hecho eso porque lo platicamos, pero respiro y volvemos al andar. O sea, y lo digo porque se dice fácil, pero, híjole, en la práctica es muy difícil, ¿no? Entonces, si me podrían, si quieren compartir un poco de cómo es que se han forjado de esa coraza, ¿no? De paciencia. Pues yo no sé, pero igual creo que un día crecimos cuando menos yo en México, en una generación de creadores
escénicos, como dices, súper estrictos, ¿no? Donde la forma era absolutamente sagrada y había ciertas como reglas y normas de conducta como muy específicas. Y yo, pues sí, a lo largo de los años he tenido, ¿no? Como que un día dejó de importarme crear mis obras maestras y empecé a ver a las personas, ¿no? Y a dejar, si entraba mal un cue cuando era joven y tenía ilusiones, bueno, me quería tirar en el Metrobús, que no existía. Y después, pues dejó de, pues no pasaba nada, ¿no? Entró mal el cue y lo sabíamos yo y los actores, ¿no? Yo era un desastre, pero la cosa, el arte está en otro lado, ¿no? Pero sí fue un proceso en mí, que empiezas a soltar cosas que son muy importantes. Nunca debes de dejar de pensar que el cue tiene que estar donde va, porque es parte de la obra. Es como, pues, si un pintor, no hay que ser condescendientes, eso es lo que quiero decir, ¿no? Si tú empiezas a dejar, pues ya entonces, ya para qué haces teatro, ¿no? Si la escena está llena, ¿no? Lo visual, como decimos, lo visual, lo que se lee y se ve, pues tiene que, ¿no? A nosotros todas nuestras puestas en escena están cuidadísimas hasta el último detalle, porque así somos. Pero el día que ya no nos importe ese último detalle, pues creo que vamos a estar perdiendo como creadoras, ¿no? Como identidad creativa. Pero también entender que esa pincelada que salió medio, tampoco es que se cancele la obra completa, ¿no? Porque la persona, el actor, el técnico, ¿no? El asistente es mucho más importante como persona que el cue que se falló, ¿no? Esa relación. Y para mí, Juliana, fue un proceso de entender dónde estaba lo importante en la vida y en la creación y en la equipa y en la compañía, ¿no? Sí, y cuanto a los jóvenes actores, yo siempre creí como en mi ejercicio así de la pedagogía teatral, que uno enseña para crear tus compañeros de trabajo. Entonces, es para la gente que quieres estar en escena contigo, ¿no? Y es un poco desde ahí. Entonces, nunca, pues con la misma energía que yo, ¿no? Que la energía que yo ofrezco es la energía de alguna manera que encuentro o no en ciertos colaboradores jóvenes, y desde ahí nace ciertas invitaciones y hoy en día incluso muchos de estos jóvenes creadores que llegaron a trabajar con nosotras ya son maestros conmigo. Cuando no coordino una planta de maestros también los llamo, porque creo que es muy importante abrir esas puertas, ¿no? Para que tengan ese tipo de experiencia, que son parteaguas, ¿no? en tu postura en cuanto artista. Yo creo que va un poco por ahí. Sí, y en ese sentido, en los estatutos de la máquina, siempre que está el abrir espacios de profesionalización y visibilidad a los jóvenes, ¿no? Y a las estudiantas y estudiantes de teatro, siempre está escrito, ¿no? En nuestros, porque Clara, ¿no? Tiene toda una vida de ser maestra y de crear, ¿no? Ayudar a formar y acompañar a muchos artistas, ¿no? Que ahora vemos en escena. Sí, creo que todo lo que nos han dicho es muy, muy revelador para el estudiantado, pero creo que para cualquier persona que le interesen las artes escénicas, ¿no? Yo igual siempre he pensado en la potencia del teatro, en el hacer el teatro, ¿no? Y justo esa posibilidad que hay no solo de crear compañía y presentar obras, ¿no? Sino de cómo se extiende ese teatro a otros lados, ¿no? Y pues justo este tema de la docencia es hacia lo que vamos a ir en esta siguiente sección de preguntas, pero antes quisiéramos hacer, bueno, primero preguntar si sí se ha estado pasando el manifiesto,
¿Sí? Ah, genial, perfecto. Y pues recuerdan la papa, ¿no? Esta papa también nos va a servir en este momento para hacer una dinámica de la papa caliente, pero ahora en vez de confesarnos algo, la persona que le toque la papa caliente va a tener que hacer una pregunta, un comentario o alguna opinión, ¿no?, acerca de todo esto que se ha estado diciendo, si les late. ¿Están de acuerdo? ¿Les gustaría? Va. Entonces voy a pasar. Ah, sí, yo lo paso. Entonces, prevenidas, prevenidos, prevenides. Y viene. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? 1, 2, 3. Ahí va. ¿Un qué? ¿Comentario? Comentario, pregunta. Tus opiniones, algo que estés sintiendo, algo que quieras compartir. O algo que hayas escrito por ahí si tienes dudas de qué decir. Ay, Cristo. Pues es que para mí personalmente es muy confuso pensar en el trabajo en equipo porque siento que no he tenido el acercamiento adecuado y tampoco un acompañamiento que me ayude a hacerme una idea. Por el contrario, en la escuela creo que he tenido experiencias un poco desagradables, pero resuena mucho en mí esto de tener bien claro la conciencia ética de quien conforma esta compañía, porque yo creo que si eres muy claro en tanto a quién eres tú y qué te representa y qué sigues, pues al momento de conectarte con otras personas es más fácil guiarte. A mí, pues, una pregunta es ¿cómo lidiar cuando en la práctica no resulta tan bien? ¿Cómo lidiar cuando sientes que no estás siguiendo esa cosa ética tuya por cualquier razón? ¿Cómo lidias con esa frustración? ¿Cómo lidias con llegar a gente que a lo mejor al inicio tenían cosas iguales, pero en el camino ya no? Y entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo lidiar con todos esos sentimientos que el trabajo en equipo también pueden generar, que a veces no son tan agradables? Sabes que muchas veces yo creo que cuando empiezas a trabajar con alguien y piensas que tienes todo en común y después te das cuenta que no, entonces pues hay de dos sopas. O renuncias en buena lid, ¿no? Es decir, hasta aquí, ¿no? Que eso es sano y hay que saber hacerlo. Y si no, saber qué parte de ti puede no renunciar ni sacrificar, pero puede, y ni siquiera tolerar. La palabra tolerancia es peligrosísima. Tolerar significa que eres superior al otro. Entonces, si tú dices, es que sí lo tolero, quiere decir que te crees más. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra que se usa mucho y habría que borrarla del diccionario, ¿no? No sé, yo creo que hay cosas que uno muchas veces somos bien egoístas cuando nos suceden esos conflictos, y la mayor parte de las veces somos nosotros los que estamos generando el conflicto. Esa es mi experiencia. Soy escorpión. Y me ha costado muchos años de terapia saber esto que te estoy diciendo. Entonces sí, hay que tratar de decir, híjole, si el conflicto, si el tóxico es uno, hay que asumirlo, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Y bueno, también te puedes topar con monstruos horrorosos o gente simple y llanamente que le gusta el agua de limón y a ti no. Entonces, pues, sí, ahí yo creo que muchas veces es mejor. A mí me ha pasado dejar proyectos porque simple y llanamente, éticamente, no estoy de acuerdo con el discurso, ¿no? Y yo creo que ahí no vale la pena traicionarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que cada vez en lo que avanza este discurso sociocultural, ¿no?, de las violencias, de la equidad, del trabajo, trabajo en equipo y de los discursos sociales, es bien importante saber dónde estás parado,
¿no? Ahorita en Sueño de una noche de verano estamos cambiando textos porque ya no puedes decirlos ahora, ¿no? Es decir, hace 10 años no lo notabas y ahora te suenan así de bang, 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 bang. Y es inadmisible, simplemente no se puede decir eso. Entonces hay de dos sopas, o no hacemos la obra o cambiamos el texto, ¿sí me entienden? Pero no, yo creo que no hay que traicionarse, porque en el momento que te traicionas ya empiezas tú a estar enojado contigo y empiezas a estar, ¿no? A crear tú el conflicto, ¿sí me entiendes? Sí, sí, es que estaba pensando en eso en relación a cuando hay algo específico que causa un conflicto o que alguien tenga actuado de una manera errónea, ¿no? para el resto de la equipa y eso te ha causado, ¿no? un dolor o un desacierto ahí de la comunicación. Creo que hoy en día pensaría que lo más importante es como reintegrar a esa persona. ¿Sí? Hemos vivido, ¿no? Históricamente, ahí lo que estaba diciendo Julie, ¿no? Somos ¿no? de una generación donde nos exigían esto que decías, ¿no? Del rigor, rigor, rigor. Y sí, el rigor es muy, muy importante, pero tampoco excluir quien se equivocó y sí reinsertarlo a la sociedad, que es, yo creo que el gran ejercicio que tenemos que empezar a hacer ahora como colectivos, ¿sí? Porque tuvimos, ¿no? Como mujeres, como estudiantes, como maestras, como que hacer el ejercicio de la expulsión de seres dañinos, ¿no? a nuestro ambiente. Pero también hay que pensar junto con nuestros pares cómo reinsertar a partir del error, que creo que es lo que sigue ahora. Pensar desde ahí, no solamente pensar de no me gustas y por lo tanto fuera. No, no me gustas y te voy a reinsertar porque te voy a reeducar. Y es un trabajo que tenemos que hacer todas juntas. Y creo que eso es algo muy, muy importante en este momento, de volver a pensar, de empezar a pensar, porque nos va a abrir otras puertas para tener soluciones para eso, que no tengo, ¿no? En realidad, cuando alguien, ¿no? O hay un conflicto, ¿cómo resuelves? Bueno, en primera instancia, platicando. Pero si alguien no está dispuesto a escuchar, ruges, ¿no? Pero tampoco es una buena estrategia, ¿no? Y la tercera es portazo, ¿no? Exactamente, ¿verdad? El teatro llama. Entonces, todo eso, nada de eso resuelve, ¿no? Entonces, tal vez haya que cambiar el orden de las cosas y de la plática a una separación y una separación a una reinserción. Tal vez, no sé. Estoy pensando en eso últimamente, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, ¿no? Desde la pandemia. Muchas gracias. Ahorita no se olviden de esa papita caliente porque vamos a seguir rondando esa papa. Pero por lo menos le damos una pequeña pausa. Y ahorita que tocaste algo muy sensible para mí, incluso en esto en cuanto a que tú me interesas y es por eso que me preocupo por ti, ¿no? Y te escucho. Y quería llegar como al siguiente bloque que es sobre la formación, ¿no? Pensando en la importancia de o el docente, quien está a cargo de un grupo y quien comparte valores o quien da un instructivo y quienes forjan como las primeras experiencias o motivaciones del trabajar en equipo, ¿no? Y eso lo comparto que digo que me toca porque justo es como mis primeras 3, 4 semanas de mi primera chamba como docente en prepa y secundaria. Entonces
yo tengo como que la convicción de que quizás todos los grupos no van a ser actores, actrices, ¿no? Pero que las herramientas de teatro le van a servir, y me he enfrentado yo a alumnos, alumnites que entre el mismo grupo los hacen a un lado, ¿no? Como, yo no quiero trabajar con él porque siempre se le cae la pelota, ¿no? O porque es bien aburrido y no habla. O, es que está bien altota y, qué pena. Y yo he buscado como dinámicas de eso, ¿no? Como de, pues es que son un grupo y se van a acompañar por un año, y por lo menos hay que llevarnos bien y que tengan respeto y buscar dinámicas, ¿no? De integración. Entonces, yo quisiera también desde su experiencia como que han estado enfrente a aulas o también en la enseñanza del trabajo escénico, pero también porque una vez ustedes tuvieron a alguien que les enseñó, ¿cómo interviene o qué importancia tiene la figura docente en forjar el carácter o la necesidad de colaborar? O sea, ¿qué papel juega, no? Y también creo que es pertinente porque no sé si aquí haya docentes o personas que quieran dedicarse a la docencia, que creo que sí es importante hacernos, bueno, y importante decir que esta conversación se va a transmitir en el Facebook del Colegio de Teatro y del CUT, y que nos estarán viendo, ¿no? Por ahí en la transmisión. Entonces, esas personas, si hay docentes que por ahí están escuchando, pues también que se reconozca la importancia de que son piezas fundamentales, ¿no? En que si queremos o no trabajar en equipo en un futuro, y cómo es que solucionamos o no los problemas. Entonces, esto quisiera preguntarles. Bueno, yo... Sí. Yo diría que hay que promover la colaboración, básicamente, ¿no? Yo, por mi formación, siempre he promovido la colaboración. Aquí está Isabel también, ¿no? Que también cuando trabajábamos en el CUT juntas, las dinámicas eran, bueno, tienes que enseñar, no hay de otra, ¿no? Mi cátedra siempre fue ligada al movimiento, sea o lo que todavía llaman, ¿no?, de expresión corporal o movimiento escénico, o una materia que me inventé que se llama integración, que es la integración del movimiento escénico con la actuación, ¿no? Solo me inventé el nombre, no la cosa, ¿no? No, sin pretensión ninguna. Pero desde siempre hemos trabajado como... Hay la parte pedagógica en el sentido de que les quiero enseñar esas secuencias de movimiento, quiero enseñarles a contar movimientos, quiero enseñarles, bueno, acerca de la estructura corporal, etcétera, etcétera, muchos temas, pero después el trabajo en conjunto dejaba temas donde se trabajaba en conjunto en 3 grupos, dependiendo del número de gentes de un salón, por ejemplo, y eso se presentaba para toda la escuela. Eso me ha funcionado increíble, tanto en el CUT durante muchos años, como en Casa Azul. En Casa Azul era una fiesta, siempre las presentaciones, porque venía gente de afuera, y yo siempre decía, yo no tengo nada que ver con las presentaciones. Y de alguna manera, yo dejaba que la gente tuviera esa experiencia. Y después, pasada la experiencia, platicábamos acerca de las dificultades. No intervenía yo, no soltaba línea de cómo vas a relacionarte con alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me sentía capaz de eso. Evidentemente, ¿no? Siempre hablo del respeto, siempre hablo de la escucha, siempre hablo, ¿no?, del cuidado con el otro, con la otra, con el otro, pero hasta ahí. Yo no puedo hacerme responsable de lo que va a suceder porque no puedo estar presente. Entonces creo que hay muchas dinámicas que podemos detonar para que se aprenda a trabajar juntos. Y porque creo que también la comunicación es una cosa generacional, ¿no? ¿Qué puedo yo interferir en eso? ¿No? Dando 2 o 3 o 4 o 5 marcos, ¿no?, de buenos modales, exactamente, de comunicación, y después, ¿no?, vamos a entrar en el diálogo para entender qué fue lo que pasó. De mi experiencia, hubo algo curioso en relación a eso, y les voy a comentar, porque veo que es parte también de la problemática tal vez del hoy.
que ese trabajo, por ejemplo, ¿no? con grupos, con gente increíble, ¿no? Cuando estaba Isabel todavía estudiando, ahí estaba Gabino, Luisa, ¿no? Había mucha gente muy creativa que se paraba en grupos, salían escenas increíbles en diferentes lugares de la escuela, había maestros que se encabronaban conmigo porque se metían en las clases, en fin, pasaba de todo, yo iba poniendo panos, ¿no? Calientes en la cosa, pero con el pasar del tiempo vi que los alumnos ya no tenían el interés de esta provocación, ya no querían los alumnos mismos tener la responsabilidad de entenderse entre sí. Entonces, yo les juego la pelota, la papa, para ustedes, porque para mí, mi formación fue algo muy importante, crear colectivamente. Fue muy importante durante muchos años que los alumnos creasen colectivamente y yo daba la cara por todos, ¿no? Y después vi que eso empezó a no interesar más. Entonces, mi pregunta va de vuelta a ustedes. ¿Por qué ya no quieren trabajar en grupo? No, yo no tengo la respuesta. ¿Sí? Es una pregunta que hago a ustedes. Wow. Pues creo que justo es un buen momento para la papa caliente. Justo, pues creo que sí hay muchos temas ahí detonantes que yo igual no sabría cómo responder, ¿no? No sé si es una cuestión de los medios que hay, ¿no? De la misma tipo de comunicación que tenemos y que tienen las siguientes generaciones. No tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que pues sí hay un asunto a resolver, ¿no? Y creo que las artes escénicas, el teatro como una especie de laboratorio de ensayo para la vida, creo que desde ahí también se tendría que empezar a resolver ese problema. Sí. Yo también pienso lo que dice Cla y me parece extrañísimo, pero también he pensado, obviamente, la historia nos dice mucho, ¿no? Hemos platicado este libro de Byung-Chul Han, que se llama El Enjambre, ¿no? Es un estudio muy importante y muy revelador. Dicen, nuestra generación, la nuestra, creció en el deber ser y nosotros teníamos que ser doctores, arquitectos, médicos o contadores, ¿no? Había un mandato familiar o social. Y después empezó otro mandato social del poder ser, ¿no? De que entre más avanza la tecnología y más avanza el ser que va creciendo en nuestros nuevos universos, tiene en sus manos el poder absoluto de serlo todo, ¿no? Y en este serlo todo y poderlo todo, a través de los medios, se genera una ansiedad social que ya la conocemos, ¿no? Y también se genera una especie de ya no necesito al otro para ser, ¿no? Solo necesito que me mire. No necesito, ¿no? Quiero que me mire a hacer mis huevos revueltos, pero no necesito hacerlos con él, con ella, con ella. Y eso, yo siento que ha sido un fenómeno, sí, de que se ha ido separando la identidad y ahora no somos en conjunto, somos cada quien. Sí, no sé si me entienden, ¿no? Y eso es como muy evidente en cómo están creciendo las nuevas generaciones y cómo se conforman los nuevos colectivos y cómo desde fuera podemos ver. Yo en la máquina de teatro me acuerdo de haberle dicho varias veces a Clarisa, no hagas ese equipo porque tal se va a pelear con tal y tal, ¿no? Porque ahí esa mezcla no va a ir, ¿no? Y entonces ya se reconformaba el equipo y funcionaba, ¿no? ¿Por qué esto? Porque parece un lugar común de que, y no es que sea un mal el ser yo, el ser individual, ¿no? No es que eso sea un mal, porque ser un artista se trata un poco de eso, ¿no? De tener tu propia poética, de desarrollar tu propio universo, pero sí yo creo que hay que volver a cerrar los ojos
y pensar en que somos parte de un todo y que salir del error de que somos parte del todo a través, mediado de algún artefacto electrodoméstico, ¿no? Es decir, tú eres tú, ¿no? Contigo juntos, no mediados a, ¿no? Somos más allá, ¿no? Del micrófono, ¿no? Estamos juntos más allá del micro. En fin, es toda una problemática súper compleja. Sí. Creo que querían participar. Si nos pueden Sí. apoyar con el micrófono, please. Puedo hablar así sin problema. Tengo voz. Ah, okay. Por la grabación. Bien, me presento Violeta Durán, exalumna del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Con respecto al tema, tengo muchas cosas, pero bueno, hoy quiero rememorar 3 puntos importantes. Hablaron de Gladiola Orozco y Michelle Descombey. Yo soy ex bailarina del Ballet Teatro del Espacio. Hace muchos años, muchos siglos atrás y muchos kilos atrás, fui bailarina. Y de ella aprendí, de Gladiola Orozco, aprendí a hacer el trabajo en equipo más hermoso. Me costó mucho. Me enseñó a hacer, ella le llamaba el release con el alma, porque fui una generación muy difícil, porque no entré a formación como todas las demás, mi proceso fue diferente. Yo entré al Ballet Teatro del Espacio y monté puntas en 1 año, así de rápido, porque tenía los pies cuadrados, el cuerpo perfecto, excepto las boobies, y eso me causó muchísimas críticas. Y lloraba mucho, porque me despreciaban por no tener el medio económico, etcétera. Y ella vio el talento en mí y llegué a ser prima bailarina ahí. Y fue hermoso, hermoso. De ella aprendí eso, esa solidaridad. Y me decía, tienes que trabajar en equipo aún cuando tus compañeras no te quieran, aún cuando tus compañeras te critiquen y aún cuando te desprecien. Tú tienes que hacer release con el alma, concentrarte en ti y saber trabajar colectivamente, sin que nada de eso te importe. 1. 2. Hablaron no hemos hablado o no se ha hablado de alguien que a mí me importa mucho, que fue uno de mis maestros en la carrera, maravilloso, y se van a acordar de él, Lech Helwig-Grunsky. Lech, polaco precioso, él a mí me enseñó muchísimo. Hablaba del circo de 3 pistas, que siempre había que tenerlo en la cabeza. ¿Por qué lo decía así? Porque uno tenía que tener la formación, era el primer circo. Tenía que tener la formación, la vieja escuela, la disciplina, etcétera. Primer circo. Segundo, tenía que saber trabajar colectivamente y estar preparado para todo. Y tercero, tenía que saber montar el teatro sobre sus errores, y ya lo habíamos cagado porque así lo decía. Tenías que saber reponerte en escena porque era único y repetible, aprender de tu error y sobre todo saber improvisar desde adentro porque ya tenías la madera y ya tenías todas las bases que él te había enseñado. Para mí es uno de los maestros más maravillosos que he tenido y quería recordarlo. Y tercero, Ricardo Gabriel Friallegas. Lo tuve al principio de la carrera y él hablaba mucho de algo que todavía me sale debiendo, que es que en la carrera, cuando a mí me tocó estudiar, generación 1994-2000, porque tardé, probé muchas cosas, él decía que faltaba y que había uno que saber, que no había una materia, no sé si ahora en el programa porque he estado muy desconectada, que había que saber venderse y que eso tenían que enseñarlo también y que no lo enseñaban. ¿Venderse a qué se refería? En estas colectividades, en estas compañías, saber cómo ir y por dónde ir para poder ir a tocar puertas y obtener, monetizar un proyecto y poder hacer la pasión de uno. Y él siempre nos habló de que en este país, para hacer tu verdadero oficio, que es el teatro, tienes que saber hacer 1000 trabajos y 1000 cosas. Gracias, es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias por
por compartirnos. Y creo que me parece justo esta intervención, yo quisiera que la pudiéramos ampliar un poquito más con todas y todos, e invitarles a 1 o 2 ronditas más de papa caliente, pero con la premisa de que quizás ahora las intervenciones estén dirigidas a alguna experiencia negativa quizás, que veamos que nos marcó o que esté marcada y que esté presente en cuanto a nuestra formación, ¿no? ¿Qué experiencia negativa nos ha hecho tener presente el no poder trabajar en equipo? Pero también esas últimas experiencias, ¿no? ¿Qué sí nos hubiera gustado, qué sí nos marcó y qué sí tenemos presente y que nos sigue dando este fueguito interno y nos abraza en cuanto a sí se puede la colaboración? Entonces, les doy estas 2 preguntitas, 2 premisas para las intervenciones. Juguemos 2 ronditas más y a ver qué sucede, ¿va? Entonces, preparada con la papa caliente hacia donde tú quieras rondarla y viene. La papa caliente estaba en un sartén, tenía mucho aceite, ¿quién se quemó? 1, 2, 3. Si quieres compartirnos algo, ya que te quedaste con la papita, micrófono, por favor. Está chiquita. Pues es que nadie la agarró. No, pues yo no tengo nada que contar. Más bien quería preguntarles a ellas. Adelante, adelante. Bueno, hablando de, no sé, alumnos o gente que trabaja con ustedes, sabemos que se les puede, como dijiste, reeducar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos entre mancuernas tan importantes como son ustedes 2? Y si nos puede dar ejemplos de algo que les haya pasado en donde nunca estuvieron de acuerdo. Nada más para saber el chisme. Creo que es importante, o sea, creo que podría direccionarle un poco hacia una pregunta que por ahí nos saltamos, que justo era qué hacer ante momentos de crisis, ¿no? Nos encontramos luego en la carrera justo previo a que se estrene el TICA o el laboratorio, ya nadie quiere trabajar con nadie, todo parece perdido, ¿no? Creo que, o sea, para complementar un poquito, ¿no? ¿Qué hacer ante esos momentos de crisis donde parece que no hay solución? ¿Y cómo lo han solucionado? Bueno, ¿cómo lo han solucionado ustedes? Si es que ha habido esos momentos. Sí, claro. No, desde el principio, ¿no? Hay momentos que no sabes qué hacer y cada quien, pues, hay ideas divergentes ahí en relación a cómo hacer. Y sobre todo porque creo que nuestro trabajo muchas veces está sob mucha presión, ¿sabes? Y siento que la presión es el elemento que más causa, ¿sabes? Cuando uno se pelea en serio, ¿no? Los conflictos, porque tienes que estrenar, porque tienes que sacar adelante una convocatoria, porque tienes que, porque todos tienen fecha de entrega. Y creo que ese es uno de los, no sé, de los puntos más difíciles. Pues, no sé, hay 1000 anécdotas entre nosotras, ¿no? Entre yo y Julie, híjole, desde el principio, así 3:30 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México, llegando el vestuario para el estreno el otro día, ¿no? Y o no nos gustaba o no podíamos prender las luces, algo pasaba horrible, entonces decía, ¿no? Justamente este chiste que hasta hoy nos hacemos, que calma. Digo, no me digas que me calme, ¿no? Evidentemente porque estás sob mucha presión. Y todos los demás estaban. ¿No? Eres actriz, eres protagonista, son las 3:30 de la mañana, tienes que volver a estar en el teatro como a las 8 de la mañana, estás destruida y sabe Dios cómo vas a llegar a tu función. Y esas son las cosas que muchas veces suceden en el teatro, sobre todo un teatro que en esta época todavía hacíamos mucho con nuestras propias manos. Bueno, seguimos haciendo, ¿no? Y las desavenencias siempre están, ¿no? Sea por horarios, sea porque alguien dijo que iba a hacer algo y acabó que no pudo hacer, pero después, pues, normalmente intentamos así. Yo digo, cuando te peleas con alguien, pongas en el refri, así algunas horas y después ya lo sacas frío y vuelves a
a platicar sobre el asunto, porque el objetivo va más allá de este malestar, en realidad, ¿no? O porque alguien está pasando un momento de su vida muy difícil, y eso pasa mucho en los colectivos, ¿no? Alguien se separó de alguien, o había una pareja ahí adentro que se separó, y bueno, pues eso es el, ¿no?, pan con mantequilla del teatro, pues así sucede, ¿no? No sé. Sí, lidiar con esos conflictos a partir del afecto, ¿no? Como decía, si tienes cosas en común, si te une algo más allá de que vas a poner la historia de la hormiga Juana, ¿no? Si lo que te une no es la historia de la hormiga Juana, te une pues una vida, ciertas experiencias, ¿no? Comentarios compartidos, 40,000 cafés juntos, y entonces claro, te agarras de la greña por el vestuario, pero después, ¿no?, hay una amistad, hay un afecto, hay un amor, hay algo que pervive y que sigue ahí siempre, ¿no? El conflicto existe y existirá, por eso sí, hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero sí, yo siento que hay que lidiar con compasión y entender que pues, la esencia humana está en eso, ¿no? En esas pasiones y más, ¿no? En nuestros medios donde de eso somos los mensajeros, ¿no?, de la experiencia humana, y la experiencia humana conlleva también el disentir, como dicen, démonos el gusto de disentir, es decir, no estar nada de acuerdo, ¿no? Pero seguimos, ¿no? No te tienes que bajar de la carreta, en el ejemplo que decía Clarisa, ¿no? Ya me bajo del coche, ¿no? Pues ya vas corriendo al alto y te vuelves a subir, ¿no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta conversación, se pasó de volada. Pero no queremos irnos sin antes leer este manifiesto que surgió de todas las voces, de todas las manos por las que pasó. Entonces… les pedimos, como quieran repartirse la lectura, si nos hacen favor. Claro. Vimos que hay diferentes tipos de letra. Pues si no les llegan a entender, propongo que podamos leerlo lo más que se pueda, como ustedes quieran pasárselo y cuando quieran iniciar. ¿Qué me enseñaron del trabajo de equipo? Esas son las preguntas de ustedes. ¿Qué no me enseñaron del trabajo de equipo? ¿Qué le deseo al trabajo de equipo? ¿Qué me imagino que puede ser el trabajo de equipo? Me enseñaron que es difícil. No me enseñaron en la escuela a trabajar en equipo. Tuve que descubrirlo con prueba. Le deseo paciencia, ternura, escucha, poder construir nuevas formas de trabajar en grupo. Imagino que puede ser gozoso y amoroso, que podemos tener desaciertos y atenderlos de manera tierna sin que se dañen mentes, cuerpos. Me enseñaron que puede causar problemas, que hay confrontaciones. No me enseñaron a comunicarme asertivamente, ni a tener un acercamiento al trabajo en equipo con tranquilidad y o ternura. Le deseo una nueva manera de ser visto y recibido, que sea algo que traiga paz y emoción en vez de polémica y angustias. Me imagino que puede ser un lugar para generar comunidad, ideas, creaciones, preguntas y respuestas. Me enseñaron a destacar, a ser líder. Me enseñaron a huir de los trabajos en equipo, evitarlos. Me enseñaron que es mejor la individualidad. No me enseñaron a escuchar con paciencia, a que a veces duele. No me enseñaron a defender mis posturas. Le deseo paciencia, comunidad, pensamiento crítico y ético, amor y mucha ternura. Me enseñaron que hay que tener tolerancia. ¡No! Que puede ser pasado, que hay que saber negociar. No me enseñaron que no es saludable querer tener el control de todo. Deseo coexistir extendiendo nuestras subjetividades humanas a algo contradictorias.
Imagino que sí es posible experimentar diferente a la comunidad. Me enseñaron que el trabajo en equipo es como una máquina. Todos somos piezas fundamentales, aunque hay algunas piezas más grandes y otras más pequeñas. No me enseñaron a lidiar con gente que no sabe trabajar en equipo. Deseo que el trabajo en equipo aplique a todas las esferas de la vida. Me imagino que el trabajo en equipo sí existe y sí es posible tenerlo y generarlo. Me enseñaron que una de las razones por las que buscamos trabajar en equipo es lidiar con nuestra soledad creativa y que ayuda siempre a tener muy clara la ética y la estética. No me enseñaron a cómo dialogar las diferencias creativas. Deseo poder crear en equipo y encontrar a personas que compartan mis ideales creativas. Me imagino que el trabajo en equipo requiere mucho diálogo y mucha escucha. Me enseñaron que es mejor evitarse problemas, enfocarse en lo que te toca hacer, aprender a negociar entre los que desempeñan la misma labor. Me enseñaron que una mayoría puede decidir por ti, que a veces no importa el proceso de cada persona con tal de lograr que salga el producto. No me enseñaron a comunicarme asertivamente ni cómo aprender a relacionarme como ser creativo. No me enseñaron a valorar los procesos ni a escucharlos con ternura. Deseo que se disfrute de la convivencia y de la diversidad creativa, que los procesos sean gozables, que brindemos lugares seguros para vertir dudas, miedos, ideas, sentires y dolores. Deseo que sean las normas reconocer el apoyo que se necesita y cómo aprendernos a acompañar. El trabajo en equipo puede ser el mecanismo de trabajo y enseñanza más usado, que se mejore con la práctica y que ayude a hacer un teatro, un arte más noble, más gentil, más universal y más gozoso. Deseo que el trabajo en equipo se vuelva un tejido flexible, que se reinvente, que se rehaga, que si es necesario, que sea flexible, que se haga por gozo, que se explore y que se mueva a distintas velocidades y que en todas esas formas de trabajo sea prioridad el cuidado, el acompañamiento y el amor. Para mí el trabajo en equipo es partir de la otredad con un amor y pasión compartida, con una fuerte necesidad de diferencias, de opciones, de vidas y de ideas. ¿Quieres seguir? Del trabajo en equipo sí aprendí a ser solidaria, participativa y ser egoísta. Lo que no aprendí es que a no ser no participativa, porque acabas de acordarte de las actividades. Deseo que sea a veces equitativo y amable. Lo que imagino que debe ser una comunidad que va hacia el mismo punto con el mismo fin, respetando las múltiples posibilidades. De Gladiola Orozco. Muy bien. Y me pidieron en muchas ocasiones hacer trabajo en equipo, pero nunca me enseñaron herramientas de cómo realizarlo, tampoco dinámicas de resolución de conflictos. ¿Quieres continuar? La otra. Me sentí siempre rechazada por no ser extrovertida. Me daba pena ser quien soy, por sentir lo que sentía. Y ahora me doy cuenta, después de muchos años, que lo que soy es muy valioso y me gusta mucho, o casi mucho. Creo que existe una campaña de deshumanización y la imposibilidad de trabajar en equipo es un reflejo de lo que está ocurriendo. Y hasta ahí llega. Muy bien. Gracias. Pues ahora sí llegamos al cierre de esta conversación. Queremos agradecerles a todo el público que estuvo presente, a quienes pudieron quedarse en toda la charla, a quienes estuvieron un momento compartiendo espacio y también a quienes están viéndonos en esta transmisión, esta conversación allá en Facebook, en el Facebook del Colegio de Teatro y del CUT, a quienes estuvieron apuntando, a quienes también escribieron en ese manifiesto y rápidamente estas despedidas institucionales. Queremos agradecerle también a Teatro UNAM, al Colegio de Literatura Dramática y Teatro, al Centro Universitario de Teatro y a la Cátedra Berman.
y bueno, a quienes nos siguieron acompañando en redes sociales. A nuestras invitadas, muchísimas gracias por compartirnos esas experiencias, esos apapachos, a jugar con nosotros la papa caliente, también a que se atrevieron a jugar ustedes con nosotras. Y también queremos invitarles a que estén atentos a las redes sociales de la cátedra para nuestra siguiente conversación que se dará a fines del mes de octubre. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y también agradecer en la transmisión en vivo a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Antonio Sacruz y Eliu Zárate. Y a la planta del Foro Sor Juana, a las personas que nos apoyaron, al Fitu, a Julisa, ay, yo ya combinando, a Juliana y a Clarisa. Yo ya combinando aquí los cables. A Juliana y a Clarisa, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, porque ya sé que quedó esto muy así, pues las redes sociales de la máquina de teatro. No se encuentran con redes sociales privadas hoy en día. Busquen a Juliana, busquen a mí, soy de fácil encontrar. Si no, nos encuentro por la máquina de teatro, tanto en Facebook como Instagram. Y pues ahí se pueden comunicar con nosotras. Si no, personalmente. Muy con mucho gusto para responder cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. ¿Han pensado o dentro de su proyecto, porque esa es una pregunta que me queda, hay oportunidades para gente como yo, por ejemplo, que estamos retomando el teatro, que ya estamos grandes y que en un momento, por ejemplo, yo traigo un proyecto personal, estoy actuando como artista callejera por miles de motivos. Soy cuentacuentos y trabajo con niños. Lo he hecho desde el dolor, desde, no sé cómo decir, retomé el teatro porque mi madre falleció hace 3 meses y medio y yo había enloquecido de dolor, esa es la palabra. Pero en esto, lo que a mí me salva es el arte, porque lo amo, y he vuelto a bailar y he vuelto a hacer teatro para seguir viva. En lo que paso ese trance y puedo seguir. Y eso es algo que a mí me ha ayudado a permanecer a pesar de todo. Y bueno, estoy buscando eso, oportunidades. Me fui a la red de bibliotecas públicas y apenas estamos por el cambio de gobierno pues esperando a tener trabajo nuevamente en esto y a no volver a dejar la pasión que es el teatro, a pesar de lo que puede ser muy difícil retomarlo, no me importa, voy a seguir luchando. Pero quisiera saber si hay esas oportunidades para gente que lo ha dejado y que ya está grande y quiere retomarlo. Me encantaría saber eso. Yo creo que hay muchas oportunidades hoy en día, sí, pero hay que, así, personalmente, yo no sabría cómo, ¿no? Yo, porque no trabajo con cuentacuentos, pero sé que, por ejemplo, en Los Pinos hay muchos cuentacuentos, hay convocatorias de la Secretaría de Cultura, hay más o menos que es por ahí a donde se va armando la cosa, ¿no? Eso es personalmente. También les quiero invitar en el Festival de Cultura UNAM. Vamos a estar el 5 y 6 de octubre con Sueño de una noche de verano y el 27 y 28 de septiembre, ahora con Kafka, donde están todos los mundos, en el Teatro Santa Catarina, todo como parte del Festival de Cultura UNAM. Y ahí nos verán como la máquina de teatro. Justo será la otra pregunta última, pero muchas gracias. Ahora sí, un aplauso para la máquina de teatro. Muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron igual, muchas gracias.